Entonces, ok. Entonces, en primer momento, el empresario del proceso empresarial, pues se observa acá el qué es un empresario. Empecemos, todos hemos ya diseñado una idea de innovación en las anteriores asignaturas, el emprendedor, pero observemos cuál fue como el criterio. Para nosotros es el emprendedor es aquel que a partir de un sueño le da aliento de vida a la idea con su tesón, con su corazón, espíritu, cuerpo y mente. La convierte en empresa que transforma a la sociedad. Este es un pensamiento que siempre he tenido y se los comparto. Efectivamente, ser emprendedor no es fácil. Eso se lleva en el corazón, se debe trabajar para lograrlo, se debe trabajar con todo, mente, cuerpo y espíritu, ser perseverante y realmente nosotros en Colombia hemos demostrado que lo somos porque somos uno de los primeros países a nivel de emprendimiento. Pero, ¿cómo lograr pasar del emprendimiento a la empresa, a crear empresa? Entonces vamos a ver la evolución del empresario y la empresa, los mitos, las características, capacidades y habilidades y las teorías del proceso empresarial. Observemos, entonces, la evolución histórica de las empresas. Normalmente decimos que la empresa se dio inicio en siglos XII o XV, cuando realmente se traslada estos siglos, un gran periodo de los gremios de los artesanos a las ferias y empieza a generar toda esta comercialización. Pero verdaderamente la empresa y la evolución histórica, el empresario existe desde que existe el hombre. El hombre siempre se ha concebido como un ser social. Y lo decía Aristóteles, el hombre es hombre solo cuando hay dos. Y teniendo en cuenta este elemento, observamos que los gremios, la evolución es que posteriormente a esto de los gremios artesanales, artesanos y las ferias se fueron a las rutas comerciales fuera de Europa. En el siglo XVI y XVII las compañías de las Indias, después ya la revolución industrial como todos ya lo conocemos, ya vamos en la quinta, sexta revolución ya tecnológica y cibernética en este momento, en pleno siglo XXI. Pero cuando inicia la revolución industrial se cambia la concepción, observemos, de lo artesanal y ya se genera la productividad a gran escala. En el siglo XIX la organización empresarial funciona ya como organismos totalmente consolidados. Siglo XX ya las empresas se desarrollan de forma multinacional, se rompen las barreras imaginarias que existían entre los países y se genera toda la parte del intercambio a nivel mundial con la ruptura de las fronteras. Ya no hay naciones, hay estados, que eso genera una normatividad a nivel internacional, entes y organismos internacionales como el Banco Interamericano Mundial, como la ONU, entre otros, podríamos mencionar muchísimos, eh, la OEA, bueno. eh, y en el pleno siglo XXI, el componente de globalización ya está en su apogeo. Observemos entonces de dónde viene la construcción de la empresarialidad o los empresarios. Si observamos acá en estas slides, los incas tenían una cultura muy avanzada. Miremos que ya tenían un posicionamiento a nivel cultural y político y adicionalmente a eso su normativa social y su componente social le fortalecía su componente empresarial porque ya se trabajaba en función de un orden a nivel de estructura orgánica, como son las empresas. Adicionalmente a eso se establecían roles. En esos roles, en estos cargos, se generaba esa delegación, pero también esa apropiación de cada uno de lo que debía hacer, cada uno de sus labores, pero también a esto la retribución de su bienestar en la comunidad. Y observemos el trabajo tan arduo que ellos hicieron acá para generar esta ciudad en una montaña, en toda la cima de la montaña y todo lo que tuvieron que hacer.
todo un ecosistema, normativas, ciencia, y acá se puede hablar de tecnología. Los mayas no se quedan atrás, eran unas civilizaciones muy avanzadas tecnológicamente, lograr hacer estas pirámides y hacer estas grandes ciudades, estos emporios que efectivamente funcionaban de una manera sistémica, organizada a nivel social, porque tenían unos componentes sociales y existían los niveles jerárquicos y trabajaban también la distribución del trabajo, que acá es un componente muy importante, y en esa distribución de trabajo pues se organizaban a nivel social los ingresos y la distribución de la tierra también, y de la funcionalidad de cada uno, de qué tenía que hacer en esta ciudad. Eso es muy importante porque es una organización social, cultural y política. Bueno, observemos algunos de los objetos que hacían los griegos. Los griegos efectivamente como una de las civilizaciones más influyentes en el mundo, en la humanidad, y se habla efectivamente de lenguajes, normas, componentes a nivel de matemático, toda la base numérica, entre otros. Entonces, observemos que las estructuras empresariales no han existido desde solo el siglo XXI o el siglo XVI o dos, 15, sino antes, mucho antes. Acá quise traer este slide recopilando para nuestra, digamos que, construcción epistemológica a nivel de la empresarialidad, perdón. Lo que quiero mostrar es lo siguiente. Normalmente cuando, si observamos en la parte de atrás, existía un ecosistema ya totalmente avanzado con unos indicios y fortalecimientos a nivel cultural, pero cuando llega la conquista, esta época empieza a haber una ruptura sobre los derechos humanos, se genera un despojo y lucha por ese poder absoluto con el que vienen a arrasar. Más de 6 millones de indígenas mueren en nuestros territorios, y efectivamente se genera algo que es la esclavitud. La esclavitud como componente y la ruptura social que, si nos devolvemos un segundo, observamos acá, rompen con toda la estructura social, cultural, política y tecnológica que se tenía en ese momento, para implementar, implantar y despojar con una lucha por el poder, con un armamento totalmente, pues, si no sofisticado como se dice ahorita, pero sí efectivo, porque acabaron con naciones enteras, con pueblos enteros. Entonces, se coloniza, pero se traen esas culturas que hasta la fecha nos ha permeado muchísimo y nos ha dificultado algo que es creer en nosotros mismos. Algo que yo les reitero es que debemos nuevamente conseguir retomar toda esta iniciativa que teníamos anteriormente de tener esos perfiles de trabajo organizado, de saber que nosotros podemos y lograr lo que nos proponemos. Entonces, un elemento que nos deja esta época y esta contemporánea, pues es el despojo por esa lucha que efectivamente tuvimos y hemos tenido en todo el transcurso y el trasegar de nuestra vida hemos tenido que hacer. Entonces, acá hay una pregunta que surge como pregunta polémica: ¿cómo generar el cambio, innovación y la creatividad empresarial? Teniendo en cuenta que antes la teníamos, después fuimos despojados, y ahora cómo se generó esa evolución. Esa evolución se genera como revolución, y esa revolución a nivel industrial, a nivel empresarial, ¿no? Se trabaja como revolución industrial porque se genera la introducción de la imprenta,
la industrialización, la distribución del trabajo de nuevas formas y posibilidades de estructuras organizacionales, se generan las nuevas tendencias de trabajo con producciones a gran escala y adicionalmente, como observamos acá, pues ya hay unos elementos nuevos, estructurales, sociales, políticos y económicos que nos inducen a pensar que la imprenta, los medios de transporte y los sistemas de trabajo hicieron otra nueva gran escala a nivel de concepción empresarial. Entonces, acá, ¿cómo se concibe la organización actualmente? Las empresas se entendían como grupos de personas que efectivamente trabajaban por un bien común. La empresa surge inicialmente es porque se pensaba en que el ferrocarril beneficiaba a todos, la imprenta beneficiaba a una sociedad y todo lo que se hiciera, la luz, el bombillo, bueno, todos los instrumentos y los elementos que se iban concibiendo. Entonces la empresa se generó a través de la necesidad de una sociedad de organizarse y de colaborar como equipo. Entonces la empresa después viene transformándose en la revolución industrial ya con los clásicos de Taylor, Fayol, Mayo, entre otros, como grupos de personas que colaboran y coordinan sus actividades para alcanzar una amplia variedad de metas. Entonces, este fue el concepto de la comprensión inicial después de la revolución industrial. Posteriormente, con la concepción a nivel del 69, más o menos, ya 20 años después de esta revolución, 20 o 30 años después, lo que surge es la comprensión de la empresa como un sistema que está encadenado, como lo dice Bertrand Lafley, Zoilo Pallares, entre otros, eh, efectivamente un sistema en el cual grupos de personas o grupos de empresas o grupos se encaminan a generar producciones de bienes o servicios en mercado como enmarcados en un objeto social determinado. Y no para ahí la cosa. Entonces, actualmente se retoma el concepto de empresa como organismo vivo y efectivamente que hace Bertrand Lanfly, que hace, entre otros, Simon, Hegel, bueno, y así empiezan a trabajar la empresa como organismo vivo que nace, crece, se desarrolla y muere. Y entonces esta concepción ya está inmersa en un sistema complejo, cambiante, dinámico, y que permite y que permea generar nuevas posibilidades, dar respuesta de diferentes maneras. Eh, esta teoría, como organismos vivos, no es nueva, o sea, la tenemos que retomar desde el año 1949 con Hegel. eh, y, y él nos induce a construir el concepto de organización a nivel sistémico, pero también a nivel de organismos. Y los organismos que nunca mueren, o siempre están en permanente cambio. Entonces acá surge una pregunta que Keynes hace, John Maynard Keynes, la mayor dificultad en el mundo no es lograr que la gente acepte las nuevas ideas, es lograr que olvide las viejas. Y en esta reflexión o introducción, quiero entrar un poco en los elementos básicos de la acción de mejora con los componentes de globalización, tecnología y posmodernidad. Esto nos hace la inferencia del cambio de acción y mejora para el cumplimiento de los principales objetivos humanos, como lo dice nuestro autor Varela. Entonces, observemos que todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido una evolución. eh, en la época del colonialismo, bueno, fue involución porque acabaron con culturas enteras, con muchos avances de ciencia, tecnología y desarrollo, pero en este momento ya la globalización, tecnología en la posmodernidad nos invita a generar identificaciones creativas con la robotización, como lo observamos acá en el slide, también con las nuevas formas de negocio, e-commerce, los negocios totalmente virtualizados,
en redes que nos permite generar esa retroalimentación global de permanente transformación y esa transformación a nivel de tecnología, o sea, estamos conectados globalmente en permanentemente, sí, con cambios, pero estamos con la información a la mano. Permanentemente tenemos bases de datos, podemos acceder a Europa desde nuestra casa, podemos acceder a Suiza, a bibliotecas enormes con documentos extraordinarios, podemos hacer negocios desde China, Japón, con América del Sur, entre otros. Bueno, esto es impresionante. Entonces, en la identificación de oportunidades se observa algo para nuestro objeto de estudio es la creación, la creatividad, la acción, pero también el permanente cambio de oportunidades con unas acciones ya cibernéticas y con una tecnología avanzada donde la parte de la robotización es ineludible. Ya tenemos eh, hombres con artificialmente constituidos. Observemos acá en nuestro slide, tenemos efectivamente una robotización en los procesos, en el día a día, en nuestras actividades diarias, pero también en la ciencia y la tecnología. Entonces, ya surgen las empresas como unas empresas inteligentes que tienen un progreso, pero desarrollo y a su vez generan un bienestar y observemos, estos SDAI acá nos generan un modelo de transformación, reflejo del cambio de acción y mejora, como lo dice Varela. Y efectivamente es mediante una transacción financiera, yo obtengo un producto y ya me llega a través de mi dispositivo, esté donde esté, en el lugar donde esté. Entonces, esto ha cambiado las formas de pensar del desarrollo de la humanidad y efectivamente quise complementar esta parte con este diagrama desde la época antigua, todo lo que vivimos dialogando y la construcción de cómo ha evolucionado el hombre desde la época antigua con proyectos comunitarios, desde los proyectos comunitarios, el capital o aplicación de métodos, las diferencias, el empresario como organizador, el empresario como tecnócrata, el empresario que asume riesgos, el empresario dinámico y flexible y el empresario innovador de nuestro siglo XXI. Entonces, ¿cómo comprender ese espíritu empresarial o entrepreneurship? Características, agente de cambio. Él integra recursos de forma creativa, se orienta hacia las oportunidades, ve lo que el mundo necesita y llena vacíos y mira el futuro más rápido. La practicabilidad, entonces, observemos, la creatividad se hace haciendo, o sea, la creatividad se fortalece en la practicabilidad, como lo dice Varela. Entonces, yo normalmente eh, como creativo debo tener un invento y debo generar efectivamente una estructura burócrata, una estructura administrativa que me permita llevar a cabo la idea que yo tengo. Bueno, y como gerente soy administrador del recurso, ya sea el recurso tecnológico, el talento humano y efectivamente podemos hacer el ejercicio de la creatividad y capacidad para pasar de esas ideas a la realidad y generar ese líder empresarial que tenemos en este momento. Entonces observemos y pensemos un poquito cuáles son esos personajes destacados en el mundo de hoy. Entonces, pues eh, acá quise antes de responder esa pregunta decir, la imaginación es grande, pero nosotros somos más grandes, como lo dice Kino de una manera jocosa. Entonces, personajes, pues indudablemente Einstein fue un gran personaje, ha sido un gran personaje referente histórico que transformó a través de su conocimiento pues el mundo del conocimiento matemático, pero fue la base del cambio a nivel global en todos, y permeó todas las esferas de los seres humanos porque con esos cálculos matemáticos pudimos entender la vida, la gravedad, pudimos hacer cálculos
y entre otros también personas que han aportado, Steve Jobs, Bill Gates y Sergey y Larry, como está cada uno de ellos, con Google y Facebook. Entonces, ¿cuáles son esas características que han aportado a a la humanidad? Normalmente es que existe una creatividad, hay innovación, se genera oportunidades, la capacidad de planificación, la persistencia, asumir riesgos calculados, la visión del futuro y generar redes de apoyo. Pero esto que contrarresta, pues observemos un poco que esa habilidad creadora, que esa visión del futuro debe ser compensada con lo que ya vamos a ver de elementos, como lo hizo Netflix, que a través de una dificultad inicial generó un emporio empresarial que ya lleva más de... Estamos 20 años, inicia en el 97, 95 y ya estamos en el 2018, o sea que lleva más de 20 años eh, supremamente exitosa, con una parte financiera bastante confortable o abundante, perdón. Entonces, inicia Netflix con un problema. Él pidió un video y se le olvidó entregarlos. En esta época, pues obviamente no existía nada de eso de online ni nada de esto, sino sencillamente tú sacabas tu video, pero si no lo entregabas en la fecha oportuna, pues sencillamente te cobraron una multa. Pues efectivamente al señor Hostin lo que le sucedió es que le cobraron una cantidad de dinero y al paso del tiempo, él se dio cuenta que había una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue empezar a dar respuestas a los clientes como él tuvo esa problemática de entregarle efectivamente los DVDs, los CDs, porque ya existía la parte en DVDs, y empezó a generar el servicio de suscripción de DVDs y empieza a generar un mercado donde su oferta, Hosting lo que hace es más de 50 millones en el 2000, 4.2 millones y así sucesivamente de suscripciones hasta crear el emporio económico que tiene ahorita de suscripciones, series de televisión, películas, etcétera. Algo que me causó curiosidad al observar este caso fue que el señor Hostin, Red Hostin, le propuso a Blockbuster el negocio y él no creyó, dijo, no, 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 esto no va para ningún lado, pero resulta que ha sido muy exitoso. Entonces, acá les dejo estos lincitos para que ustedes fortalezcan y también pueden ver en la página 140 de nuestro libro Guía a la Innovación Empresarial de Varela. Entonces, ¿cuáles son estas dos diferencias? Intrapreneur, colaborador de una institución que presenta ideas innovadoras creativas que le aporta al crecimiento de la organización donde labora. Hasta acá es un colaborador, aporta sus ideas y es totalmente eh, y activo, creativo y muy dinámico. Pero el entrepreneur genera su propio negocio, brinda soluciones con productos de servicio e iniciativas. Miren la gran diferencia. O sea, esto es un punto que debemos saber diferenciar en el mundo empresarial. Personas han sido influyentes, Walt Disney. Walt Disney creó su propio pionero en la animación digital y tal y como lo conocemos hoy en día, Walt Disney hizo todos sus dibujos, hizo todas sus historias y a mediados del siglo XXI fundó su propio estudio. Eh, Algo interesante es que efectivamente convirtiéndolo en este emporio empresarial, pero también generó como Pixar que fundó John Lasseter, y en él también estuvo metido Steve Jobs, que él empezó a generar todo lo que fue eh, esas animaciones que observamos hoy a nivel de entretenimiento, esas películas de animación que son casi que reales, pero tienen dibujos animados. Entonces, acá quise traerles este slide donde podemos observar ya consolidando lo que hemos venido observando, y es que los negocios, Prahlad y Hamel,
son autores extraordinarios porque hacen un análisis de la competitividad a nivel de cómo trabajar la base de la pirámide. Y la base de la pirámide hace referencia, pues estos autores trabajan la base de la pirámide como eh, nuevas posibilidades de trabajar con las personas de menos recursos, generándoles un valor diferencial, pero también una posibilidad o acceso a nivel económico, cómo acceder a estos mercados facilitando las formas de pago. Prahan y Hamel tienen un libro que es extraordinario, se lo recomiendo, que es La base de la pirámide. Ellos trabajan, bueno, que desde el año 94 aproximadamente, desde Harvard, este libro sale y ganan el premio Nobel, es un premio Nobel en economía. Entonces, la recomendación es observar en estas condiciones que Prahan y Hamel hacen con la base de la pirámide, haciendo todo este recorrido y análisis de mercado que hemos observado. Em, la aplicación de Prahan y Hamel básicamente la podemos observar en nuestro entorno, como en la tienda de uno, donde acá quise traerles este slide con el fin de que observemos su core de negocio. Efectivamente, observemos un poquito acá desde el año 2009. Entonces se constituye COBA Colombia desde el año, con 6 sedes desde el año 2009, y empieza a generar un elemento diferenciador, y es efectivamente llegarle a esa base de la pirámide con precios más bajos, la comodidad de la financiación y otro elemento que era ser asequible en todos sus productos y los productos básicos de la canasta familiar. ¿Qué hicieron? Entonces generaron unas posibilidades económicas de, primero, al montar la empresa, generaron empleo a más de 7.500 empleados, y bueno, ahorita sobrepasa este número que ha crecido enormemente, y de los cuales el 50% son mujeres. En Colombia hay más de 800 tiendas a nivel nacional y son reconocidos por ofrecer productos de alta calidad. Lo que diferencia es que efectivamente la exhibición, los empaques son propios de su cadena. Arturo Calle también hace algo interesante en su negocio, y es efectivamente el diferencial. Empieza como un pequeño empresario en San Victorino en el año 1965, y él hace algo interesante. Él dice, no me voy a endeudar, pero empiezo a generar toda esta construcción de estos vestidos que son a muy bajo costo, son de muy buena calidad y han permanecido. Pero lo que hace ahora en esta última era, y es que, bueno, y se permea todo un mercado a nivel nacional, incluso está en otro, fuera del país, en Miami, en Nueva York, bueno, y algo que me ha impactado es la diversificación que ha tenido. Él se mantiene en su línea de hombre, pero empieza a trabajar la línea de los niños y empieza a generar ya una diversificación en su mercado. Bueno, y un aprendizaje, una práctica interesante es no me endeudo. Entonces, y sigo manteniendo mi productividad en Colombia. Eso es algo impresionante. O sea, ¿por qué? Porque normalmente todos los empresarios es lo opuesto. Están trabajando con materiales y mano de obra de otros países, ¿no? Y están trayendo todos estos productos de otros países. Mitos. ¿Cuáles son los mitos que tenemos a veces en las concepciones cerradas sobre el empresario y su acción de la creación de empresas? Pues normalmente es que efectivamente siempre debemos ser pequeños. Acá tenemos un vivo ejemplo de Julio Mario Santo Domingo. En más de 8.500 millones de dólares se calcula su fortuna. Eh, a nivel cervecero, es dueño de Caracol, radicado en Nueva York, realiza, bueno, sus operaciones. Fusionó Bavaria con su poderoso grupo Sam Miller, y adicionalmente a eso volvió a ser dueño más de 15.1% de la segunda cervecera más grande del mundo. Algo que me causa al leer toda la historia de Bavaria, como se denominaba antes, es efectivamente
el crecimiento y la parte estratégica que hizo este empresario. O sea, él viene desde pequeño, lleva más de aproximadamente 60 años en el mercado y trabajó toda la parte artesanal, pero después se tecnificó, se diversificó, puso a la empresa súper atractiva en el año 2000 y vende esta compañía. Prospectiva, tiene perspectiva, estrategia y sabe cómo desarrollar estas posibilidades empresariales. Entonces, acá ya llegaría a generar los mitos sobre un empresario. No analiza, no nace, se hace, todo es dinero. Al empresario le falta preparación, todo lo que necesita es suerte. Con la primera empresa me enriquezco. La mayoría de empresas fallan rápidamente, se necesita alta tecnología. Mi profesión no es para formar empresas. La situación del país no está para hacer empresa. Bueno, acá tenemos que repensarlo. Son mitos que a veces nos impiden, son barreras, son muros que construimos que nos impiden no dar el paso de la innovación y la creatividad que ustedes traen con esas ideas de emprendimiento y a veces no las volvemos realidades, se desvanecen en el tiempo. Entonces la invitación es a luchar frente a esos mitos, a quitar esas barreras y a seguir trabajando en fortalecer nuestras empresas y ser empresarios de nuestros propios unidades de negocio. Eh, Podemos decir entonces que en todas las culturas funcionan las mismas dinámicas. Seguramente que no. Sabemos todos que cada cultura contiene unos elementos esenciales eh, para y diferenciales desde su parte geográfica, basándonos solo en eso, en su estructura o componente y cultura social, nuestro relacionamiento es diferente, nuestra composición e ideologías son diferentes. Entonces acá les dejé este slide para que ustedes vean el videito de las vacas sagradas en la India. Entonces acá nos permite a través de este video generar un elemento diferenciador de cómo comprender nuestras realidades, son diferentes a las realidades de otros mundos y poder determinar cuáles son esas dinámicas como empresarios. El contexto es diferente, los factores son diferentes y todos ya lo sabemos. Entonces debemos es reubicar estratégicamente dependiendo el grado de interés o el deseo de generar un valor para estas sociedades. Pero primero comprendiendo las dinámicas, cómo son esas dinámicas en estas regiones para poder dar una respuesta efectivamente de forma creativa, con emprendimiento y romper todos estos elementos que se tienen a veces de temores, porque a veces nos da miedo generar que esta idea nuestra realmente tenga éxito. Entonces, con este video creo que vamos a entender un poquito cómo permear estos contextos. El contexto del emprendimiento podemos verlo también en el caso GEM a nivel mundial, cómo funcionó y cómo la tendencia a nivel mundial se iba consolidando a nivel en la empresa, pero a su vez se iba generando una sociedad interconectada, globalizada, con una economía global, pero con cambios exponenciales, con una competencia bastante agresiva. Entonces, esa competencia nos lleva a que efectivamente nosotros seamos más generemos mayor valor diferencial y otros elementos es que tengamos eh, tecnifiquemos nuestras ideas. A veces nos quedamos muy artesanalmente, entonces debemos involucrar la parte tecnológica, tecnificarla para ser más competitivos y generar nuestras propuestas con unos precios más competitivos, con una calidad más competitiva que nos permita a nosotros incrementar estos porcentajes. En Colombia se señala que más o menos el 51% de los emprendimientos se deciden llevar a cabo, mientras que el mayor grado de independencia está en el 40% que efectivamente queremos seguir manteniendo esa dependencia con las empresas. Entonces,
debemos generar un elemento, bueno, y acá hay un dato muy importante que quise traerles, es que los nuevos empresarios, normalmente son el 58%, afirman que decidieron dar el paso por una oportunidad de mercado. Entonces debemos estar observando cuáles son las oportunidades del mercado para generar efectivamente esa respuesta. Em, pero también debemos encontrar algo que es generar esa necesidad. Hay una necesidad del mercado, pero hay una necesidad que podemos nosotros también es generarla en el mercado. Por tal razón, estos elementos nos permiten eh, fortalecer el concepto con el que iniciamos, es que nosotros como emprendedores somos extraordinarios, pero tenemos que fortalecer ese proceso de empresarios con mayor innovación, porque acá lo dice efectivamente Varela. Aunque las cifras de TEA son muy altas, este año debemos ser conscientes de que existen dificultades al ver la tipología de nuestros empresarios y el tipo de empresas. Compañías muy pequeñas, el 98%, con poca proyección en términos de crecimiento, con poca innovación, usando tecnologías no muy modernas, participando en mercados altamente competitivos y con poca orientación internacional. Lo señala nuestro autor, Varela. Entonces esto nos pone a pensar un poquito efectivamente en que cuál ha sido la respuesta. Debemos dar respuesta con creatividad, con la generación del valor diferencial, la empresa en red como la Ibuseres, arte y diversión, océanos azules, pero acá surgen tipos de emprendimiento, o los tipos de emprendimiento pueden ser tradicionales, pueden ser de servicios, pueden ser de tecnología, pueden ser también de ambiental o emprendimiento verde, y el emprendimiento social que busca activar la acción frente a la sociedad. Y ya para ir ya cerrando el tema, nuestro proceso de cómo emprender y cómo fortalecer acá se los traigo, estas ideas de negocio, entonces, o estas unidades empresariales. Sedano y Alberto Farro, Sedano y Alberto, nos dicen que iniciemos con esa segmentación, identifiquemos ese problema, imaginación, botarle toda la imaginación, creatividad, ojalá con grupos interdisciplinarios que nos fortalezcan la idea y adicional, ustedes ya hicieron este ejercicio en un espacio académico y hicieron todo este ejercicio, imaginaron, crearon, fortalecieron, generaron el filtro o laboratorio de ideas para consolidar las ideas de negocio. Por ejemplo, como las startups que están muy de moda y el modelo de negocio en Canvas, que ya lo vamos a trabajar más adelante con un ejercicio práctico. Bajemos entonces, con esas hipótesis, generamos ya los prototipos y se idea el plan de negocio. Más adelante vamos a observar en la otra sesión cómo fortalecer este plan de negocio en nuestro entorno, en nuestra región, en nuestra localidad, pero también en el mundo. Entonces, creo que hasta ahí quedaríamos en esta primera sesión y les comparto esta consultoría estratégica de Consultoría, donde podemos observar algunas ideas de Learn Startup, que son los modelos de negocio que se están haciendo en este momento en el mundo y cómo funcionan en Japón, en Silicon Valley, bueno, entre otros ecosistemas empresariales. Y acá también les dejo la política pública de creación de empresas para que la revisemos. Por supuesto, nuestro libro de Varela, Innovación Empresarial de Pearson, y el de Innovación Empresarial, Arte y Ciencia, Creación de Empresas. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.